Gracias por, bueno, por darme la oportunidad de comentar este tema tan del día, tan de la vanguardia, tan que nos preocupa a todos. Cada vez más nuestros clientes nos trasladan este tipo de inquietudes y así comentándolo también con el gremio nos hemos dado cuenta que es un tema que está en auge, es un tema que ha salido mucho por el tema de las campañas, por el tema de los defectos de fabricación que están teniendo actualmente los vehículos y que como profesionales del sector nos quedamos un poquito en un punto en el limbo que no sabemos qué hacer, qué no hacer y desde CoverClick, aparte de nuestro trabajo que es gestionar esas averías mecánicas, hemos hecho un método de trabajo que lo que hace es informar, que creemos que es lo más importante a todos nuestros clientes, de qué ocurriría con esos defectos de fabricación, cómo intentar evitarlos, qué hacer para ponerle solución antes de vender ese vehículo y no encontrarnos con el problema luego más tarde, porque luego más tarde nos encontraremos que tendremos un cliente descontento o tendremos un problema grave, ¿no? Entonces, desde CoverClick, lo primero que hacemos es que informamos al cliente que tiene que tener conocimiento de todo el mantenimiento que ha tenido previo a ese vehículo. Y si no lo tiene, intentar por lo menos ver en qué estado está. Nos encontramos muchas veces en el tema de mantenimiento que los coches provienen de renting, el profesional compra y cree que el mantenimiento está correctamente hecho y cuando llega un problema de un defecto de fabricación que queremos ir a gestionar esa garantía del fabricante, el fabricante nos dice que no se puede porque el mantenimiento no está hecho. ¿Qué ocurriría en este punto si el compraventa, en este caso, reclama al fabricante y el fabricante dice que no hay garantía? Automáticamente el consumidor puede reclamarle, en este caso, a la compraventa y, por tanto, el compraventa es el que tendrá que asumir esa responsabilidad de solventar esa falta de conformidad. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros, como compraventas, en el momento que vendemos un vehículo, y esta información que aportamos es tenemos que ser conscientes del mantenimiento que tiene ese vehículo. En el momento que lo adquirimos a un renting, tenemos todo nuestro derecho y la obligación como profesionales de poder solicitar al renting el histórico de mantenimiento, ¿vale? Por lo menos un correo electrónico, comunicarnos con el renting que nos diga que esos mantenimientos están hechos, cosa que si en un futuro tenemos algún tipo de inconveniente, poder gestionarlo correctamente, ¿vale? Podemos... Ah, lo tengo yo aquí para pasar. Vale. No reparar sin autorización. Nos encontramos con muchos de nuestros clientes cuando nos llega el momento de que quieren reclamar, ya han empezado a hacer desmontajes, ya han reparado ciertas o han hecho ciertas actuaciones. Perfecto, gracias. En donde luego no le permite al fabricante, al renting o a la entidad que haya vendido el vehículo antes poder hacer un diagnóstico, poder hacer una peritación y eso lo que hace es comprometer luego el poder asumir esto en garantía. Entonces, lo que nosotros indicamos es esa información previa no solamente la tenemos que tener en los mantenimientos, sino que tenemos que tener la información en no reparar, hacer unos procedimientos adecuados y mantener todo el tiempo la comunicación, en este caso, con la empresa fabricante o con la persona correspondiente. Actualización de software. Nos encontramos cada vez más que la mayoría o muchas averías que están ocurriendo en los vehículos son producto de un error del software o una actualización del software. Es importante informar también a la persona que adquiera el vehículo que a día de hoy un coche ya no es como antes, ya no es que se necesite echarle gasolina y ponerle un poco de agua y a funcionar y poco más. Hoy en día los coches son modernos, requieren actualizaciones, al igual, yo hago un ejemplo muy práctico. ¿Verdad que todos los móviles los actualizamos de vez en cuando para que sigan un correcto funcionamiento? Pues los vehículos son iguales, necesitan actualizaciones ya sea porque el fabricante se ha dado cuenta de que hay unos pequeños fallos y quiere corregirlo mediante esa actualización de software, o porque han hecho alguna modificación, ya sea por contaminación, que nos hemos encontrado en algunas marcas, y precisa en este caso la actualización. Importante informar en este caso a los consumidores que eso forma parte del normal mantenimiento del vehículo para que posteriormente no los puedan reclamar como falta de conformidad. Campañas. Es muy importante conocer como profesionales todo el tema de campañas. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo no toca? El tema de rellamadas. Como profesionales, igual que decía antes del tema del mantenimiento, si nosotros entregamos un vehículo que no tiene las campañas al día, que no tiene las llamadas, nos vamos a encontrar con un cliente descontento en 2 meses, 3 meses, y luego nos va a causar ese tipo de descontento, de desinformación o que no podremos explicarlo, ¿no? Entonces,
Desde CoverClick lo que estamos haciendo es intentar tener una base de datos importante que vamos a ponerla en marcha en conjunto de colaboración con el gremio del motor para que todos los agremiados, siempre será a través del gremio, puedan acceder a este tipo de información y que la tengan, ¿vale? Que la tengan al día actualizada. Muy importante. Y por último, hemos hecho dos ejemplos bueno, de lo que más nos han ido llamando nuestros clientes, diciendo un poco la preocupación, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los PureTech? ¿Qué pasa si se rompe esa correa de distribución al poco tiempo de haber realizado la venta? En este caso, la marca ya ha emitido un comunicado, ¿no? Que todos los coches hay que hacer un mantenimiento, en vez de lo que había en su momento a una cierta cantidad de kilometraje, cada vez lo ha ido bajando, rebajando esos kilómetros y por tanto nosotros como profesionales tenemos que informar al consumidor que esa correa de distribución necesita ese mantenimiento más asiduo, simplemente para que no se degrade, no obstruya en este caso lo que es la chupona de la bomba de aceite y provoque una rotura del motor. Es importante conocer que el fabricante reconoce en cierta forma parte de esos daños y si tener el mantenimiento, en este caso, bien hecho, podemos incluso hacer que el fabricante cubra ese motor, cubra parte de la reparación. ¿Vale? Importante saber que el compraventa, cuando vende este coche, si no informa al cliente que esa correa tiene un mantenimiento más asiduo y que le está vendiendo un vehículo que tiene este tipo de inconveniente, podemos encontrarnos luego en el caso se rompa, que el cliente nos diga que no se le ha informado correctamente y por tanto le ha ocultado parte de esa información. Volvemos a repetir, este es solo un ejemplo porque es de los que más nos estamos contando actualmente. Importante conocer como profesionales qué estamos vendiendo. En este caso, estamos vendiendo un motor PureTech, que para mí no es mal motor, ¿vale? Que tiene una peculiaridad en este caso, que es que se degrada la correa de distribución. Como profesionales, recomendación que da CoverClick, en el momento antes de la venta, cambiar esa correa, verificar cómo está la bomba y, por lo tanto, informar al cliente que ese mantenimiento, que está considerado un mantenimiento ahora, está hecho, está efectuado y que tenga que sustituirse. Otro de los casos que nos encontramos y por último es el tema de los consumos de aceite. Este es un caso que suele pasar durante los primeros meses o al final del periodo de garantía. ¿Qué ocurre con esto? Que el cliente, en el momento que detecta un consumo de aceite, para él el coche está estropeado, pero no lo sabemos, ¿vale? No sabemos si ese consumo está dentro de los parámetros que indica el fabricante o no. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, lo primero que decimos al compraventa, o luego otra vez la importancia de la información, es saber cuánto es el consumo que está en este caso estipulado como normal. Siempre intentamos informar al consumidor que hay determinados motores que consumen, incluso como hemos puesto el ejemplo de este fabricante, y lo reconocen en sus propias páginas web, hasta 1 litro cada 1000 kilómetros, dependiendo de la motorización, ¿no? Entonces, un cliente que te esté reclamando 1 litro cada 1000, pues si tenemos la información concreta y podemos expresarlo y transmitirlo, no será considerado una avería. Pero esto es importante, vuelvo a repetir, informarlo previo a la venta, ¿vale? Por eso desde CoverClick trabajamos por sobre todo la preventa, ¿no? El cómo, qué información aportamos, qué información damos del vehículo y en el momento de la entrega, sobre todo, hacer un acta de conformidad que es la que ponemos a disposición de todos nuestros clientes, informando el estado del vehículo, kilometraje, antigüedad, para poder evitar este tipo de actuaciones. En el tema de la reclamación al fabricante, es importante saber que en el momento que un consumidor nos reclama como profesionales, la responsabilidad directamente recae sobre el compraventa, ¿vale? No quiere decir que el compraventa no pueda repercutir esta acción y tiene hasta 1 año para repercutir esta acción al fabricante, pero habrá que demostrar en este caso que esa responsabilidad es un defecto de fabricación. Para ello, con la información adecuada y con la tramitación adecuada, podremos no solamente contestar a esa reclamación, sino que realizar la correspondiente reclamación al fabricante sin necesidad de un litigio, lógicamente, o quizás sí, pero normalmente el fabricante, cuando tú le demuestras, le das los mantenimientos y le dices que esto sí que es un defecto de fabricante normal de fabricación, normalmente podemos gestionarlo y llegar a un punto de resolución antes de cualquier tipo de problema. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias. En nom del gremi i de fer que vem,
agrair la vostra participació en aquest webinar, que crec doncs, que és necessària i interessant per tots. Segon, eh, el Patrick concretament ha trucat un tema d'aquesta empresa de CoverClick, que creo que es un tema que tenemos que tomar buena nota, como todos los temas que hemos tocado, pero este concretamente se está repitiendo, nos está llegando mucha preocupación del cliente. El cliente no tiene la información adecuada con el tema del software y de las actualizaciones que hoy en día el vehículo cada vez más tiene que tener. Y nosotros como profesionales, y me dirijo a toda la audiencia, de que tenemos que tener mucha atención a ese tema para evitar muchos problemas que estamos padeciendo, que unos pueden derivar del producto de fabricación, pero muchos también pueden derivar de que al cliente a lo mejor en su día no se le ha informado detalladamente por parte de los comerciales como se les debería de haber informado, y a veces evitaríamos cabreos, situaciones tensas, problemas, y automáticamente esta empresa, Overclick, es una empresa que lógicamente puede ayudarnos. Aquí, en definitiva, entendamos, los ponentes desarrollan una actividad profesional que vienen ellos a vender su producto, y es lícito y normal y lógico, como nosotros queremos vender coches. Pero nosotros muchas veces los árboles no nos dejan ver los bosques, y automáticamente nosotros necesitamos de estos profesionales que vienen a vender su producto para que nos ayuden, porque ellos vienen a vender su producto, pero interpretémoslo en positivo, que vienen a aportarnos ayuda para que nuestra gestión del día a día sea más positiva, más rentable y nos funcione mejor. Miremos la objetividad de lo que estábamos haciendo hoy en esta webinar. Esto es importantísimo, que a veces nos paramos en cosas que no le damos importancia, y cuando aquí se nos viene a contar un tema que en el momento no le damos atención, pero en el futuro, cuando tenemos el problema, cuando viene el cliente a quejarse, cuando tenemos problemas de denuncia, cuando tenemos problemas de gestión, cuando tenemos problemas de cualquier tipo de tema, entonces nos acordamos. Y entonces vamos tarde. Tenemos que ser previsores, tenemos que prevenir antes de padecer estos problemas. Y esto lo dirijo a la audiencia en general. Gracias a todos los asistentes, a todos los que habéis, los ponentes que nos habéis acompañado a esta jornada, y creo que debemos de trabajar más. Joan, como persona que está al día a día, tenemos que seguir trabajando en ese tema, y tenemos que seguir informando a todos nuestros asociados que se den cuenta de que estos servicios son necesarios. ¿De acuerdo? Gracias, y no quiero alargarme más.